Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. El área académica de odontología pertenece al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con un programa de licenciatura y uno de posgrado en odontopediatría, impartido en conjunto con el Hospital del Niño DIF. Siendo parte del Instituto de Ciencias de la Salud, facilita la integración de sus académicos y estudiantes en la forma de atención multidisciplinaria en las áreas relacionadas con el bienestar humano. Su programa de licenciatura en cirujano dentista está certificado por el Consejo Nacional de Educación Odontológica. Cuenta con el nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, por la excelencia académica que imparte en pro de la salud de la comunidad hidalguense. Programa educativo. El plan de estudios de la licenciatura en cirujano dentista ha sido especialmente diseñado para la formación de profesionistas en la odontología, con un alto nivel científico, tecnológico y humanista, a través de la generación, difusión y aplicación del conocimiento para atender la problemática de la salud bucodental. Conformado por 10 semestres y 50 asignaturas teóricas y prácticas, nuestros alumnos reciben las técnicas y conocimientos necesarios para su formación integral como odontólogos. El área académica de odontología está acondicionada con recursos óptimos para el desarrollo de sus actividades de docencia, investigación, tutoría y vinculación. Clínicas odontológicas, centro de esterilizado, bioterio, centro de cómputo, aulas interactivas y de cátedra presencial, biblioteca, auditorio, centro de congresos, equipos multimedia, cubículos para tutorías, cubículos para profesores de tiempo completo, laboratorios de básicas médicas, laboratorios equipados para actividades dentales y un laboratorio de simuladores para prácticas de tratamientos odontológicos. Investigación. Además, el área de odontología cuenta con el trabajo del Cuerpo Académico de Epidemiología Estomatológica, enfocado en el estudio de las principales enfermedades que afectan la cavidad oral, así como también con el trabajo de un grupo de investigación en biomateriales dentales. El área académica de odontología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo mantiene un fiel compromiso de brindar educación de primer nivel para formar profesionales y seres humanos de excelencia. Vivamos juntos el orgullo de ser Garza.
quisiera dar las gracias a la gente que nos hizo favor de invitarnos, a Colten de Latinoamérica, Lucas Beri, a la gente de COA, por supuesto, el licenciado Joaquín Sánchez, la licenciada Gaby Lara, mi amigo Roberto Bojorquez, que nos extendieron esta invitación para poder estar aquí con ustedes. Estamos aquí transmitiendo directamente desde nuestra universidad, inclusive arropado por algunos de mis estudiantes que traigo aquí como porra, y la verdad es un gusto para nosotros estar compartiendo esta charla, ¿verdad? Y esto pues es lo que realmente quisiéramos que fuera así, porque vamos a encontrar algunos puntos en los cuales puede haber discrepancias y diferentes puntos de vista. Sin embargo, lo que yo quiero compartir hoy es básicamente la idea de por qué queremos hacer un elemento absoluto. Esto para mí es, o se ha convertido definitivamente en una filosofía de trabajo. Es la forma en la que yo trabajo a diario. Y de alguna manera, cuando me dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una charla de 1 hora solamente de aislamiento absoluto, híjole, se complica porque es demasiado el material, demasiadas las cosas que queremos compartir, y 1 hora es poco tiempo para poder hacerlo. En ese mismo sentido, vamos a tocar muchos de los temas, tal vez no voy a profundizar como quisiera en ellos, pero vamos a tratar de establecer nuestra plática centrada en por qué quiero hacer el aislamiento absoluto. Y no se trata de que yo pertenezca a una religión y a una secta del aislamiento, o sea, definitivamente no. Pero creo que esa es una filosofía que vale la pena de alguna manera que podamos adoptar. Ahora bien, ¿esto es algo que se ha dado por moda? ¿Lo tenemos que hacer por tradición? ¿O realmente es una realidad? Cuando nos preguntamos si es por una tradición, tenemos que llegar hacia los orígenes. Y sabemos realmente que nuestra ontología tiene sus inicios con las extracciones como tal, pero el paso del tiempo, las necesidades y la evolución de la misma fueron creando la evolución de los sistemas restauradores. Esto nace como tal con nuestra historia, con este señor, el doctor Sanford C. Barnum, que nace en 1838, en el condado de Sullivan, en Nueva York, y en esta fecha, el 15 de marzo de 1864, en Monticello, Nueva York, él inventa el dique de hule. Dicho por sus palabras en algún texto que alcancé a leer, lo recordaba de la siguiente manera. Él dijo, se presentó a mi gabinete el señor R.C. Benedict con un molar inferior, con una gran cavidad y una boca tan húmeda que parecía que fluía líquido por cada conducto. Después de rellenar la boca con papel absorbente desesperadamente y viendo que esta maniobra era insuficiente, corté un trozo de mi delantal protector de hule fino, le hice una pequeña abertura y lo coloqué sobre el papel, atravesando el molar por el orificio. Entonces pasé un pequeño anillo de goma por el cuello del diente que fijó el trozo de hule alrededor del molar. Alguna vez escuché ocurrencia, desesperación, pero lo real es que había nacido el dique de goma en ese momento. Y esto es una circunstancia que alguna vez he platicado, pareciera que es una moda, pero los legados que nos ha dejado, que nos dejó el doctor Barnum, se siguen hasta la fecha considerando como una práctica diaria en muchos consultorios. 2 meses más tarde, el doctor Barnum presentaba ante la Sociedad Dental de Nueva York su invento, y como resulta, muy frecuentemente, no recibió beneficio económico alguno y la patente fue donada a la odontología mundial. En buena hora por la odontología mundial, el doctor fallece en 1886. Y como podemos ver en esta parte, y hablando para no aburrir con la historia, estas fechas van creciendo de la mano con gente como el doctor Black, o el doctor Whittlestadt, o el doctor Scher, el doctor Ferrier, el doctor Charles Woodbury, que alternamente fundaron clubes de estudios con respecto al tema del oro cohesivo, y donde era mandatorio, no había opción, tenía que hacerse un aislamiento absoluto de ellos. Y gente como el doctor Ferrier, que nos proporciona la grapa 212, que es una maravilla actualmente para nosotros, o el doctor Charles Woodbury, que diseña muchos instrumentos, así como un retractor especial para poder fijar el líquido, que es el que podemos observar en la fotografía. Nos dan este legado que va conservándose al paso del tiempo, y que lo realizan gente que realizaba este tipo de restauraciones, que es el oro cohesivo en esos entonces,
y que hoy es el gold estándar de las restauraciones. Hoy todo tipo de restauración en longevidad y función es comparada siempre con el oro. Es siempre bien hablar de la gente que continúa con estos principios. Aquí tenemos al maestro Roberto Magallanes, quien junto con el doctor Luis Felipe Cámara, mi maestro, han sido siempre defensores a ultranzas de esta filosofía del aislamiento absoluto. Agradezco mucho al doctor Magallanes algunas fotos que me hizo favor de proporcionarme para esta plática, que son muy bonitas, por ejemplo esta, y observemos que estos personajes de la odontología realizaban este tipo de odontología que era verdaderamente predecible, y como podemos observar, no existía la posibilidad de realizarla sin este tratamiento del campo operatorio. El surgimiento de materiales como la amalgama, que todos conocemos que es un material que ha funcionado por y a pesar de los dentistas, y que tiene realmente una longevidad impresionante, o fue en mucho tiempo, de la misma manera que el oro, necesaria en su tratamiento el hecho de poder aislarla. Pero no sé en qué momento la gente perdió esa parte o esa costumbre de hacerlo. Tal vez porque de alguna manera podría funcionar en algunos casos esta amalgama sin un aislamiento perfecto. No sé si fue la confianza o no sé si esta parte de la historia del aislamiento se fue perdiendo. Realmente el punto de aislar llegaba en algunos tiempos al hecho de saber que solamente podíamos o debíamos aislar cuando hacíamos endodoncia. Y ahora, después de mucho tiempo y hasta hace unos años, no sabíamos para dónde íbamos. Y me pregunto en qué momento nos perdimos cuando nosotros encontramos circunstancias como estas, ¿verdad? Publicidades de endodoncias y de esta manera, la verdad, son cosas que hasta escalofrío dan. Y lo más triste hoy, como decía el doctor Baumann, que el tiempo que más ocupamos con respecto al dique de hule es el tiempo necesario para poder convencer a los dentistas de que lo puedan utilizar. Y volvemos a la pregunta del centro de la plática. ¿Es moda? ¿Tradición? ¿Realidad? ¿Será una moda? No lo sabemos. Alguna vez platiqué con un amigo mío y me dijo que esto del aislamiento actualmente y los alcances que tenemos con ello se ha convertido en una moda. Pues eso me recuerda que alguien dijo que también que los Beatles era un grupo de moda y que iba a pasar sin pena ni gloria. Definitivamente no podemos considerar una moda desde algo que empezó desde 1864 y que sigue usándose. Las circunstancias es que el mundo se ha cortado en comunicación, las redes sociales y todo lo que tenemos a nuestro alcance nos permite acceder a más información al respecto de esto. Es una realidad también que los materiales y la evolución de los materiales dentales nos lleva a la utilización de esto. Y aquí vemos en la foto, todo el mundo lo conoce en Latinoamérica, el doctor Víctor Daniel Guerrero, maestro mío en el área del aislamiento, a quien agradezco haber conocido porque pues cambia mi visión completamente de la odontología y mi forma de trabajo. Entonces, él pudiera decir que pone de moda el aislamiento, pero yo más bien que creo que en lugar de moda la palabra es de que lleva a cabo un resurgimiento del aislamiento. Y lo hace de alguna manera mostrándonos y enseñándonos cómo podemos llegar a cabo todo este tipo de tratamientos como aclaramientos dentales externos, microabrasiones, build-up, elevaciones de márgenes, endodoncias, eliminación de caries subgingivales y su obturación, cementado de coronas sobre implantes, repreparación de muñones para coronas totales, cementado de coronas, restauración de clase 5, eliminación de coronas totales ya existentes, cementado de carillas, cementado de endopostes, preparación y obturación de resinas clase 2, preparación y cementado de parciales indirectas y preparación y obturación de resinas clase 2. Tal vez se me pasan algunos procedimientos, pero hoy vemos los alcances que podemos llevar a esto. Y entonces volvemos a las mismas preguntas. ¿Será acaso entonces que esto es una realidad? Yo lo veo como una realidad. Pero, ¿qué es realidad en la actualidad? Pareciera que la realidad está basada en la vida de la gente actualmente en las redes sociales. Y entonces cuando pensamos en redes sociales, hoy todo está a nuestro alcance y vemos muchas cosas a favor y en contra de esto, como pudimos ver hace rato. Y de alguna manera me llama la atención algo cuando pienso en esto. O sea, lo platiqué al principio, no es de que yo pretenda crear una especie de religión con respecto a este tema. Yo creo que somos muy respetuosos de las condiciones en las que trabaja cada quien. Y definitivamente cuando yo veo este tipo de publicaciones y nos dice aquí, se arma ahí el pleito como se arma siempre en el Facebook, ¿no? ¿Estás de acuerdo que no es una religión, verdad?
Yo creo que el hecho de poner un dique de hule o no ponerlo está definitivamente ligado a la circunstancia clínica, que es la que manda. Nosotros sabemos cuándo hacerlo o cuándo no. Y en el pleito dicen, oye, entonces tú puedes aislar esto, y el otro dice que sí, ¿no? Y la conclusión es, definitivamente no es una religión y no tengo por qué hacerlo. Yo voy a compartir con ustedes algo, ¿no? Tampoco quiero que caigamos en los excesos, ¿verdad? O sea, no se trata de llevar nuestra práctica a un exceso, como aparece aquí en estos pasos sencillos para poder aislar. Fíjense bien, este es un libro que estaba en la escuela donde yo estudié, en el CEO, en Querétaro, y este es un libro de oro cohesivo y de aislamiento con dique. Fíjense bien la fecha, 1961, quiere decir que estos principios están desde los años 50, no es algo que sea nuevo, no es algo que estemos considerando como nuevo. Y miren cómo se llama el primer tema, no tiene nada que ver con la adhesión, no tiene nada que ver con eso. Simple y sencillamente es obtener un campo seco, limpio y con una amplitud para la visión del mismo. De eso se trata el asunto. Esos son los 3 puntos principales. Todo lo demás son bendiciones que nos proporcionan. Toda la gente que podemos saber que al hacer una resina, y dicen, puede ser que hay muchos artículos que te dicen que los valores adhesivos no se disparan mucho entre aislar y no aislar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no estamos discutiendo ese punto. Pero cuando estamos en la clínica sabemos que poder realizar una resina con todas las de la ley y que pueda quedar de una manera satisfactoria, pues no necesariamente se va a llevar a cabo en un medio no propicio. Mientras más comodidad tengamos para el trabajo, mucho más sencillo va a ser para nosotros poder realizar tratamientos de calidad, y llámese resinas directas, llámese restauraciones indirectas, y cualquier tipo de restauración que podamos nosotros darle o ofrecer a nuestros pacientes. Hoy en la realidad es que nos estamos alejando cada vez más de las coronas. Antes casos como estos de pacientes bruxistas eran condenados directamente a coronas en rehabilitaciones completas. Hoy nos estamos alejando de la corona, el único motivo de poder hacer una corona es cambiar una corona por otra corona. Y podemos pensar hoy que con las tendencias actuales y con los nuevos tipos de preparaciones que estamos llevando a cabo, amén del asunto de la adhesión, que es algo muy importante en estos momentos, podemos obtener restauraciones con mínimos desgastes y poder llamar lo que yo le puedo denominar como comprarle tiempo de vida al diente. Ya no voy a mandar al diente a su última instancia, que es una corona. Puedo darle la oportunidad a través de estos tratamientos de poder ir en mejora del ciclo de vida del diente. Ahora bien, este artículo del Journal de Odontología, de Cirugía Maxilofacial, del 2017 de los Estados Unidos, nos dice que la mejor estrategia para evitar accidentes como la aspiración de los instrumentos es definitivamente la utilización del dique de hule. Qué circunstancia tan terrorífica poder encontrarnos en una situación como esta, ¿verdad? Con algo que se ve, y más preocupante, con algo que es difícil de poder mirar en una radiografía y tal vez encontrarlo en algún procedimiento quirúrgico. Circunstancias de iatrogenia definitivamente están presentes todo el tiempo, y esto lo tenemos que ver como una protección para nosotros también en un sentido legal, y cuidarnos siempre en ese sentido. También tenemos una desventaja, y eso es algo que debemos de tener cuidado definitivamente, porque tenemos siempre un riesgo de que también una grapa que es insuficientemente asegurada pueda llegar a este fin. Solamente tenemos que tener cuidado con eso y seguir hacia adelante con las situaciones. Bien, para poder entender muchas de las cosas que nos suceden en el día a día, es necesario entender qué es lo que vamos a utilizar. Vamos a hablar de los materiales y el instrumental que utilizamos para esto. Tenemos el dique de hule, la estrella del equipo, ¿verdad? Que es una tela de caucho compuesta de látex natural. Evidentemente, al presentar en sus composiciones agua, tiene un periodo de estabilidad dimensional. Hay que verificar que nuestros diques estén en un estado óptimo. Y en teoría, la fecha de caducidad tendría que ser 6 meses. Yo esperaría que a nadie le dure una semana su caja de diques en el consultorio. A mí no me dura una semana. Su presentación estaba al inicio, por los tipos de retractores que se utilizaban, rollos como los que podemos ver aquí, de 5.48 metros por 15 centímetros. Actualmente hemos facilitado la circunstancia y ahora tenemos estas presentaciones. Y ojo aquí, vamos a empezar por un protocolo de aislamiento. Y los protocolos son circunstancias no negociables, y eso es lo que yo quisiera transmitir. Entender que cada cosa tiene su objetivo de existir.
Tenemos diques de 5x5 y diques de 5x6, de 6x6, perdón, y esto tiene que ser así. El dique que es de 5x5 tiene que ser para niños, el dique de 6x6 tiene que ser para adultos. No hay ahí negociaciones. En cuanto a los grosores, mucho tiempo hemos visto que tenemos grosores que tienen diferentes medidas y van de delgado, medio, fuerte, extra fuerte, especial fuerte. En la actualidad, cuando menos en México, solo encontramos muy fácilmente estos tres tipos de grosores: el delgado, el mediano y el grueso. En mi utilización, yo siempre el dique delgado lo voy a ocupar cuando tenga puntos de contacto muy cerrados. El dique mediano generalmente es el dique de batalla, lo utilizamos en todos los procesos de operatoria. Y cuando estamos hablando de procedimientos donde requiero retracción de tejidos, como en algunos tipos de cementaciones, utilizo diques gruesos. Los colores, bueno, pues hay gente que piensa que son de acuerdo al que me guste para trabajar, sin embargo tiene una lógica. Los colores oscuros fueron dados para tener mejor contraste con los dientes y las restauraciones y poder observar las uniones entre las mismas, pero también los colores claros están favoreciendo evitar la fatiga visual. Yo coincido ahí con el doctor Magallanes en el hecho de tener un dique que pudiera estar a la mitad. Un dique gris es algo muy bonito para poder observar esto. Lástima que pues no lo hay. Estos diques de fiesta de Coltene son muy bonitos, los acabo de probar hace no mucho, y la verdad quiero decirles que no es una circunstancia de estar haciendo el comercial, o sea, realmente estoy hablando de productos que he utilizado y que verdaderamente cumplieron con mis expectativas. Los colores son muy bonitos, la elasticidad, es un dique muy bonito. Observen este tipo de colores que tenemos y se trabaja muy a gusto con ellos, ¿verdad? Otra pregunta es: opaco o brillante. ¿De qué lado se pone el dique? El reflejo de la luz sobre el lado brillante es para muchos el hecho de tener más iluminación en el campo. Sin embargo, por un aspecto de fatiga visual, yo prefiero utilizar, y me gusta más utilizar, el lado opaco hacia el lado de trabajo. Tenemos un inconveniente también con el látex, la presencia de este tipo de hipersensibilidades o alergias en los pacientes, no tan común en Latinoamérica. Esto es más común de una raza sajona, pero puede llegar, nos ha llegado. Y debemos de tener alternativas, y precisamente Coltene tiene esta alternativa, que es un dique libre de látex, que se llama Flexidan, y que tiene una manipulación excepcional, y el contraste para poder observar los colores y trabajarlo es muy bonito. Es una alternativa real y que tenemos al alcance de nosotros. Bien, vamos a hablar de esta parte, las perforadoras. Observen ustedes esta primera perforadora. Es básicamente igual que la que teníamos, es un barrilito con algunas perforaciones. Este barril tiene superficies planas sobre la cual va a cortar este punzón. Tenemos dos tipos, la Ivory y la Ainsworth. Esta es la Ivory, que por mucho tiempo se nos ha dicho que es la mejor. Y la idea es porque tenía la bisagra por delante de la parte de la platina. Contempla 6 perforaciones. Y la idea de que esta bisagra esté mucho más cerca de la parte de la platina es porque en teoría el potencial de corte es mucho mayor. Yo realmente considerando, o debo de entender, que una perforadora debe tener una buena platina con un acero fino que me permita tener un corte limpio. Entonces no veo gran diferencia entre utilizar esta o esta, que es la tipo Ainsworth, que tiene solamente 5 perforaciones. Nosotros debemos de entender que cuando se nos presenten situaciones adversas en el dique, que es no perforar adecuadamente, vamos a tener consecuencias con eso en el trabajo operatorio. Nosotros debemos de tener siempre perforaciones limpias. Cuando algo así sucede, como esto, lo que siempre hacemos es quitarlo y volverlo a usar. Entonces, en este momento estamos perdiendo esa posibilidad de tener este tipo de perforación que permite que el dique, que trabaja en un proceso de tensión y relajación, donde se abre para poder cruzar el ecuador de un diente y después se posiciona en el cuello del diente, constriñéndose e inclusive entrando dentro del surco para poder obtener ese sellado que nosotros necesitamos. En el momento de que no tenemos una perforación limpia, suceden este tipo de situaciones. Observen cómo podemos ver aquí este dique que no tiene una perforación limpia, y el resultado claro de esto es que vamos a tener siempre filtración. En su defecto, cuando quieras abrirlo para colocarlo, la tendencia a rasgarse y a comprar diques siempre será mucha.
Nosotros debemos de tener una perforación limpia para poder inclusive brincar una grapa sin ningún problema. Miren, la imagen lo demuestra todo. ¿Cuáles son las 3 perforaciones que más se usan? Las 3 últimas. ¿Por qué nunca usamos las perforaciones pequeñas? Y el protocolo entonces de aislado que está hecho desde hace mucho tiempo nos indica que la parte que estamos indicando aquí como la perforación más amplia va a ser utilizada para el diente que va a llevar la grapa, la siguiente para el diente, para los molares, la siguiente para los premolares, y la más pequeña finalmente va a ser utilizada para los dientes anteriores e inferiores. Ahora bien, ubicación y distancia de las perforaciones. ¿Es importante? Pues ustedes dirán. Digo, salvo que queramos pensar que podemos utilizar dique de goma y gafas protectoras a la vez, pero debemos de tener un posicionamiento adecuado de nuestras perforaciones para poder hacer esto, así como también entender que hay una distancia específica entre perforación y perforación. Cuando esta distancia no se cumple de manera adecuada, tenemos 2 problemas. Como vemos en la imagen derecha, tenemos una perforación, una distancia muy grande de perforaciones puede generar esto, zonas de dique que son difíciles de bajar en los espacios interproximales. O cuando son muy cortas, no alcanzamos a cubrir de alguna manera todo lo que nosotros necesitamos sellar. Y se ven estas especies de tanguitas brasileñas, ¿verdad? Que no deberíamos de ver. Bien, técnicas, vamos a hablar 2, hay muchas técnicas. Esta es la primera técnica, es una técnica que ocupamos un sello, podemos ocupar una plantilla, ¿verdad? Pero ¿cuándo podemos ocupar esto? Siempre y cuando se tenga un arco perfectamente bien definido, o con variaciones ligeras en las posiciones de los dientes. En este sentido, yo puedo hacer las perforaciones a través del sello de la plantilla y con eso puedo obtener un aislado perfecto. Observen cómo yo no tengo, o más bien, tengo todos los espacios cubiertos, todo está perfectamente definido. Observen cómo el dique no está arrugado en ninguna zona. Y esta parte que vemos aquí que entra dentro del surco es lo que conocemos como la invaginación o la inversión del dique, que no es otra cosa sino entender que para poder tener un sellado absoluto, que no entre ni salga nada, debemos de tener esta condición del dique. No podemos estar en esta condición porque observamos que puede entrar y salir líquido. El dique debe estar dentro del surco y para eso necesitamos invertirlo. Cuando una circunstancia se presenta así, lo único que tenemos que hacer es tomar una cucharilla dentinaria, me gusta mucho este instrumento, este excavador, porque tiene esta parte cóncava que me permite solamente al introducirlo dentro del surco rápidamente, imaginar o invertir el dique. Esto es lo que yo quiero obtener, un sellado absoluto completamente. Yo platicaba con una amiga endodoncista y le decía, ¿por qué cuando tienes un aislado difícil en tus endodoncias, insistes solamente en hacer una sola perforación? Y entonces ella me decía, porque cuando yo estoy trabajando, tengo una sola perforación, solamente tengo que preocuparme por una sola perforación. De lo contrario, yo tendría que preocuparme por muchas más perforaciones. Y entonces, aquí el punto es que puedes tener muchas perforaciones, pero la idea es que estas perforaciones, al estar el dique bien posicionado y bien imaginado dentro del surco, tengas la certeza realmente de que esto puede estar perfectamente sellado. Esta es la idea del concepto del protocolo que manejamos. Llevar a cabo un aislamiento donde podamos proteger y hacer llegar nuestro dique a donde nosotros queramos para que poder tener todos los beneficios que esto nos implica y de los que vamos a ir hablando poco a poco. Entonces hay que hacer llegar el dique hasta donde se tenga que hacer llegar. Siempre. Bueno, tal vez a veces no vamos a caer en las exageraciones, ¿verdad? Pero bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos estas situaciones? Esto, si yo quiero utilizar un sello, va a ser un poquito complicado por la posición de los dientes y el resultado de esto va a ser que algunas zonas no van a estar protegidas perfectamente por el dique. Lo ideal de esto es hacer, técnicas hay muchas, esta es una de ellas, posicionamos el dique sobre el arco y lo ponemos sobre los dientes y pintamos con un indeleble el centro de los dientes que queremos nosotros perforar y de esta manera personalizamos las perforaciones. Y así podemos obtener este tipo de aislados donde estamos seguros que tenemos una amplitud de campo adecuado por una parte y por la otra tenemos un sellado adecuado de nuestro dique. Vamos a hablar rápidamente de los retractores, marcos o arcos, ¿verdad? Este es el primero, el tipo arnés del Dr. Charles Woodbury. Y observen ustedes, aunque esto parezca un instrumento de tortura, realmente observen este aislado, el del lado derecho. Tiene todas las condiciones adecuadas. Una distribución de la tensión hacia el otro lado por un aislamiento hacia la mercado apuesta, una tensión adecuada en los tejidos, una apertura de cambio adecuada.
Estas son fotos del doctor Magallanes, él no le prestó. Apenas acabo de recibir un regalo de estos y no tuve la oportunidad de probarlo. Pero observen sobre todo la amplitud de campo que tenemos y miren la tensión que generan los tejidos. Quiere decir que estas ideas que son desde hace muchos años hoy siguen funcionando con los diferentes aditamentos que tenemos hoy. Este es otro tipo, en Alga Rosby, que es un marco convexo que va por dentro y que nos proporciona cierta tensión. Es cuestión de gustos, hay gente que le gusta y esta es la forma en la que se utiliza. Personalmente yo utilizo este arco, que es como tal el único arco, el arco de Young, que es un arco puede existir en plástico metal. Esta es una foto de un libro. Pero lo que llama la atención en la foto del libro es que siempre se ha sabido que tenemos arcos para adultos y arcos para niños. Este es el arco que comúnmente hemos utilizado toda la vida y es un arco para niños. Y yo me he preguntado en qué momento se hizo este instrumento diseñado para sacarle los ojos a los pacientes. No se diseñó para eso, se diseñó para poder ser usado en niños. Y nosotros tenemos diferentes tipos de tamaños de arcos para poder evitar este tipo de situaciones, pero sobre todo para lograr una amplitud de arco y una tensión adecuada que nos permita trabajar adecuadamente. Observen la distancia que tenemos ahí y nunca vamos a tener un accidente con nuestro paciente con este tipo de arcos. Hay quienes les gusta hacer esta especie de sobre el dique para poder evitar que los líquidos que trabajamos, como el agua que sale de la pieza de mano, los irrigantes, etcétera, puedan escurrir de alguna manera. Y fíjense, algo muy curioso. Es bien difícil, cuando menos en México, conseguir un arco para adulto. Hoy esta es la única alternativa realmente más cómoda de conseguir, cuando menos aquí en el país. El arco de 6 de Coltenio. Un arco para adulto de 6 pulgadas. Y obsérvenlo, también podemos aquí, observen claro cómo pueden aquí en este momento esta técnica del sobre, me permite, como vemos en el lado derecho, que se pueda ahí acumular si quieren el agua y lo puedan absorber. Esto es muy útil para cuando no tienen asistente, el caso muy común en los residentes de las diferentes especialidades que utilizan este dique de hule y que no tienen asistente. Entonces, bueno, pues es una alternativa y una ayuda, ¿verdad? Cuando hablamos de amplitud de campo, observen la amplitud de campo que nos da este arco por una parte. Y por otra parte, fíjense la diferencia, en este lado no existe tanto campo para trabajar, por lo que siempre colocamos esto. Una grapa de estabilización que me permite ampliar mi campo de trabajo y que me permite distribuir la tensión hacia otro lado para que mis dientes del lado de trabajo se encuentren relajados. Este es otro tipo de marco, que es un marco de bisagra, tiene una bisagra superior y una inferior, que se utilizaba muy comúnmente por los endodoncistas para poder tomar una radiografía, por ejemplo, sin tener que quitarlo. El problema es que no tenía un cierre a 180 grados y entonces resultaba un poquito estorboso, sobre todo para los posicionadores radiográficos. Hace un año conocí al doctor Raúl Argüello y me mostró este prototipo de bisagra, de arco de bisagra, que se me hizo muy interesante, y este sí tiene un cierre a 180 grados. Él lo conocí, él es maestro de posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí en Toluca, y me pareció muy interesante esto. Miren estos videos que les voy a mostrar y cómo de alguna manera esto nos permite realizar el hecho de poder hacer procedimientos alternos, como podría ser tomar alguna radiografía. Vean la posibilidad del cierre de este arco a 180 grados, que nos permite inclusive a veces volver a anestesiar a mi paciente sin la necesidad de quitar todo mi aislado y volver a reposicionarlo. Entonces, me parece una alternativa bastante interesante. Bien, por último, este que se considera como un dique tridimensional con un marco incluido de plástico. Hace muchos años salió, personalmente nunca me acomodé a él y es algo que realmente yo personalmente no utilizo, pero bueno, pues existe. Ahora vamos a hablar de los portagrapas rápidamente. Tenemos dos tipos de portagrapas, estos que son los Stokes o Brewer y el Ivory. Ambos se siguen ocupando, vamos a ver ventajas y desventajas. Aquí tenemos, por ejemplo, el Ivory, personalmente es el que más me gusta. Aunque tiene un problema, el diseño que tenemos aquí, observen esta cantidad y este diseño de metal de este lado, que es el original, a veces nos estorba para acomodar grapas, sobre todo en los segmentos superiores complicados. Ahora imagínense, este es un original y estas son las copias que hay en marcas que son más baratas. Yo, para poder trabajar con esto, prefiero hacer este tipo de modificación y la verdad, de aquí a acá hay una gran diferencia.
También estos tipos que existen, como el Brewer, observen, nuestra problemática es que teníamos unas esferitas y el problema es que estas esferitas se atoran cuando yo quería retirarlo, y para poder retirar la grapa con mayor facilidad optamos para hacer una modificación donde cortamos la parte externa y esto nos permite retirarlo. Es algo, un tipo de portagrapas muy adecuado y muy ergonómico. Ahora bien, vamos a entrar a esta parte que son las grapas, los clamps, ¿verdad? Y cuando veo esto, esta foto me dice, o me trae como recuerdo, cómo tengo yo ordenado mentalmente la elección de una grapa, así de esta misma manera como en la foto, ¿no? ¿Qué grapa voy a elegir para poder hacerlo? No lo sé. Generalmente el protocolo es ver la grapa según el fabricante, a cuál le corresponde, la pruebo, y tenemos que entender algo. O sea, vamos a ver aislados sencillos, vamos a ver aislados moderadamente complicados y aislados complicados. Cuando nosotros estamos pensando en un aislado que es sencillo a moderado, siempre vamos a tener complicaciones, y también cuando hay complicaciones siempre hay algo que nos dice que tenemos o podemos seguir otros caminos. Yo espero que evitemos seguir los consejos de este tipo. Ahora, vamos a entender cómo están las grapas, vamos a conocer las grapas. Las grapas están clasificadas por su material. Tenemos grapas metálicas en acero inoxidable, acero cromado y acero con alto contenido de carbono. El conector, que es esta zona, es quien provee la potencia de la grapa y el funcionamiento de la misma. La calidad de tratamiento térmico que tengan ellas y los templados varían de una marca premium a una marca que es barata. Entonces, siempre es mejor tener grapas de alta calidad, como estas grapas, que son las container de higiene, muy bonitas, higiene de container, perdón. Tenemos grapas plásticas que en el pasado eran de uso raro, tenían rebabas, bordes agudos, eran muy toscas, poca estabilidad. Actualmente contamos con estas que son muy bonitas, se llaman soft clamps, son muy gentiles con los tejidos blandos, con excelente retención, son muy estables, y personalmente las utilizo cuando hago procedimientos en los cuales, por ejemplo, una corona de cerámica, no le puedo colocar una grapa de metal, y tengo miedo de estrellarla, y utilizo estas, bastante recomendables también. Por su forma, fíjense, tenemos una nomenclatura. Generalmente las grapas, por el tamaño de los bocados, una grapa con alas de bocados paralelos, ¿verdad?, tiene diferentes tamaños de bocados de diferentes compañías, y generalmente van en aumento. Por ejemplo, tenemos grapas doble 0, 0, 1, 2 para premolar, y si empiezan a llegar hasta el lado de los molares. Cuando tienen solamente un número con alas y bocados paralelos, solamente se les asigna el número. Cuando estas mismas no tienen alas, se les agrega la letra W de Wingless. Aquí, por ejemplo, vemos una grapa 7, la misma sin alas, W7. Cuando los bocados están dirigidos a cervical moderadamente o quizás de una manera más pronunciada, se les asigna una letra A, que son grapas atraumáticas, que muchas veces resultan ser muy traumáticas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una grapa 8 que tiene alas, con bocado traumático, que es A. Y cuando los conectores están dirigidos más hacia distal, se les agrega una letra D, como el caso de la grapa del lado derecho, que es una grapa 8AD. También tenemos grapas de retracción como estas, que fue diseñada por el Dr. Ferrier hace muchos años, con la finalidad de utilizarla para clase 5. Y hablando entonces en este sentido de qué tengo que tener. Higienic tiene estas grapas, tenemos grapas con alas. Cada quien puede tener la técnica que quiera. Yo no soy partidario de las alas, pero hay mucha gente que se siente más cómodo con las alas. Lo importante aquí es que el objetivo se cumpla. Mi objetivo es exclusivamente aislar perfectamente. ¿Qué uses? ¿Qué técnica tengas? No lo sé, pero el punto es llegar al objetivo. Ahora, en ese sentido, tenemos los aislados sencillos a moderados. Estos tipos de aislados los solucionamos perfectamente con este tipo de grapas. Este kit de fiesta que tiene 9 grapas con alas. También tenemos un kit sin alas. Perdón, tenemos un kit de retracción, el kit de Brinker. Y todas ellas están en un aspecto de codificación de colores y están distribuidas de esta manera. Tenemos con alas o sin alas para anteriores, tenemos para premolares con alas o sin alas, tenemos para molares inferiores o superiores de la misma manera, con alas o sin alas. La técnica que elijas es independiente a esto. Tenemos estas que son para expresión, tenemos una retención extra por el aserrado que tienen en sus bocados, ¿verdad? La 12A y la 13A, que son la misma grapa, pero una es izquierda y una derecha. Entonces, por lo tal, se utilizan para molares superiores derechos y lo mismo para molar inferior izquierdo y al revés.
Tenemos estas otras que tienen los bocados más pronunciados, ¿verdad? Como la 8A o la W8A, para molares pequeños y para molares un poquito más grandes, 14A y W14A. Ya son grapas que cada vez. Esta era mi grapa favorita, siempre la utilizaba. Cuando yo elegía muchas grapas y no quedaba ninguna, esta me salvaba. Hoy, si me preguntas, oye Víctor, ¿la sigues usando? Todavía, le guardo cariño, pero no es el común de todos mis días. Y tenemos este kit de retracción que está pensado para retraer tejidos. Tenemos para molares, molares superiores derechos, izquierdos, tenemos para restauraciones clase 5, y esta grapa que es muy bonita, la grapa B4, que yo la utilizo y está dentro de mi stock. Y entonces, en ese sentido, también debemos de entender dos cosas. Las grapas se clasifican por función en dos formas: retracción y retención. Yo me voy alejando mucho de este tipo de grapas. Hoy prefiero tener algo más cómodo. ¿Qué uso yo generalmente? Utilizo grapas sin alas, W2 para premolares y grapas de estabilización, W3 para molares, y son molares más grandes, W7. 12A y 13A para cuando tengo muñoncitos por ahí un poquito difíciles de aislar, o cuando tengo dientes parcialmente erosionados, y si es necesario, pues las modifico, las doblo, y como no uso alas, pues les quito las alas, como vemos del lado derecho. Utilizo esta, que es una 27, que tiene el arco retrasado y me permite trabajar con una comodidad distal impresionante. No me gustan las alas, le quito las alas. Tenemos grapas de plástico también. Estas son las que yo uso, me muevo solamente con esas. Y no me gustan las alas, pues le quito las alas. Entonces, ¿cómo voy haciendo esto? Cuando yo tengo un aislado sencillo o moderado, utilizo cualquiera de los kits que tenemos. Inclusive, básicamente con las que le acabo de mostrar, hago una gran parte de mis aislados. Y cuando ya necesito un aislado más complejo, entonces procedo a la modificación de las mismas. Esta B4 es una de las grapas que les había dicho que es muy bonita, ya la vamos a ver más adelante. También utilizo esta, que es la 212, y les haremos, pero nunca la utilizo, se me hace una grapa muy rígida con los conectores unidos. Nosotros la dividimos. Esto es una modificación muy vieja de los 50, miren, ya existía en los 50 esa modificación, no es algo que sea nuevo, y solamente los estamos trayendo cosas que ya tenemos. Ahora, vamos a hablar de los auxiliares. Tenemos nosotros estos auxiliares que son los lubricantes, que pueden ser solubles en agua para zonas de procedimientos adhesivos. Tenemos lubricantes de vaselina, y esto me permite que el dique baje de una manera adecuada. Tenemos el hilo dental, que me puede servir en tiras, preferentemente en tapes encerados, para lubricar los espacios interproximales con la cera del hilo, para evaluar los puntos de contacto, es decir, que dique, y para poder bajar el hilo interproximalmente, como podemos ver aquí. Bien, y saber que podemos tener casos en los que podemos detectar este tipo de resinas siamesas que no podemos ver a simple vista, pero con el hilo podemos detectarlas y tomar la decisión de eliminarlas para proceder al aislamiento subsecuentemente. Lo utilizamos también para hacer aislamientos sin grapas, o para acinturar los cuellos, o para poner escalones, etc. Este es algo de comodidad para los pacientes. Es una servilleta que nos permite mantener el área peribucal del paciente seca. El paciente vive muy cómodo con estas. La verdad, es una zona de confort, o algo de mucho confort para nuestros pacientes. El teflón es algo que se ha puesto mucho de moda. Lo utilizamos en cordón, se lo utilizamos plano para poder trabajar algunas zonas. Cuando utilizamos estos cordoncitos, por ejemplo, en este caso de esta resina que hicimos, necesitaba más visualización, y puedo desplazar los tejidos con el teflón, y así poder observar todo lo que quiera, para que después el procedimiento de la rehabilitación pues ya sea mucho más sencillo para nosotros, ¿verdad? Este es un caso igual que requería un poquito más de retracción, una resina que es una resina subgingival. Necesitábamos mucho más desplazamiento de los tejidos, nos valimos de un clip para poder hacer una tensión un poquito más gingival, y observen que el tefloncito me desplaza los tejidos para que yo pueda, de alguna manera, ir observando mi campo sobre el cual voy a trabajar después. Aquí tenemos ya la restauración terminada. Entonces, como estamos viendo, todas estas técnicas nos ayudan para poder entender que tenemos la necesidad de conservar un campo seco que nos permita tener restauraciones más predecibles. Ahora, un maestro una vez me dijo, o más bien yo le pregunté, maestro, ¿cuál es la técnica más adecuada para hacer postes? Y él me dijo, la mejor técnica es la que mejor funciona en tus manos. Entonces, todos podemos nosotros obtener el objetivo que queramos. Yo no puedo decirle a un endodoncista que todos los días aísla una arcada completa, o sea,
El punto es que el objetivo sea cumplido y que lo hagamos bien. Dentro de las técnicas que tenemos es la técnica en la cual tenemos un solo paso, todo junto a la vez, arco, dique y grapa juntos. Personalmente no me gusta, no la hago porque me limita la visualización, pero hay gente que es experta en hacer este tipo de maniobras y puede llevar la grapa de una sola intención sin ningún problema. La idea es llevarla bien, asentarla, bajar las aletas del dique, ¿verdad? Como en este caso, y aquí podemos observar esta circunstancia. Aquí no termina nuestro aislado, aquí tenemos filtraciones y tenemos que hacer dos cosas. La primera es hacer que la grapa quede por encima del dique, y esto se hace aflojando la grapa, ¿verdad? Vemos como aquí de lado tenemos esta parte, no ha bajado el interproximal, y muchas veces el aislamiento consideran que es hasta ahí. No es cierto, tenemos que hacer estos últimos dos pasos, ¿verdad? Porque si no va a haber siempre filtración ahí, y este es uno de los motivos por los cuales muchos compañeros endodoncistas usan demasiado blockout en sus aislados. Observen una endodoncia terminada, ¿cuánto tiempo estuvo aquí filtrándose? Tal vez utilizó mucho blockout toda la vida en eso, y esto se soluciona con un proceso muy sencillo: evitar estas situaciones, ¿no? Tratar de que el dique quede por debajo. Miren, esta endodoncia me gustó mucho, lo vi en algún lugar en internet, qué bonita endodoncia, pero miren cuánto le sufrió aquí el dentista para poder utilizar blackout aquí, porque existían esas mismas circunstancias. Observen cómo no permitió que la grapa se eliminara para que pudiera bajar el dique. Y este video nos los hace muy sencillo. Nosotros jalamos el dique de un lado, nos apoyamos en el lado opuesto, abrimos la grapa, permitimos que el dique entre, y hacemos lo mismo del lado opuesto. Vamos a jalar el dique del lado opuesto, nos apoyamos por la parte opuesta, abrimos la grapa, vamos aflojando el dique para que penetre la cantidad necesaria de dique, y ahora podemos reposicionar nuestra grapa de tal manera que pueda quedar por debajo. Y una vez que tenemos esto, procedemos al siguiente paso, que es la utilización de hilo dental para poder dejar todo perfectamente. Vemos esto en distal, ahora nos falta mesial. Hacemos el proceso y observen, esto sí es, aunque sea de una sola pieza, un aislado adecuado. Hacia allí queremos llegar. La técnica de dos pasos, yo no uso grapas con alas, lo podemos hacer de esta manera. Esta es una forma de llevar el dique y la grapa juntos, la montamos en el arco, la llevamos con toda la claridad hacia la zona donde nosotros la queremos poner, no tenemos problemas de visualización. Colocamos nuestra grapa y después solamente la reposicionamos de una manera adecuada para llegar a nuestro aislamiento. Cuando hablamos de tres pasos, colocamos primero la grapa, después colocamos el dique de adelante hacia atrás y por último vamos a brincar el dique hacia la última grapa. Brincar el dique hacia la grapa es algo como esto. Nosotros tenemos nuestros dos dedos, brincamos hacia la grapa y después lo posicionamos para poder dejarlo de manera adecuada. Entonces, esto mismo hacemos en la boca, de esta manera, hasta que podemos posicionarlo. Y así podemos obtener nuestro aislado. Aquí podemos ver entonces amplitud de campo y podemos ver que la tensión está distribuida y está todo perfectamente adecuado. Y cuando hablamos de técnica de cuatro pasos es cuando ponemos primero grapa, después dique, después el arco y grapas adicionales, como en este caso que pusimos una grapa adicional para hacer una clase 5, ¿verdad? Estas son las técnicas que utilizamos. Ahora, tenemos las técnicas clampless, que es sin grapas, como podemos ver aquí. Podemos utilizar estos wedgets de coltene para poder fijarlos y no utilizarlo. Podemos utilizar hilos, como ya habíamos dicho. Podemos utilizar uñas elásticas, como en este caso. Imagínense qué problemón poder hacer el aislado sobre un paciente con brackets, meter meter una banda sobre el bracket, conviene las palabras. Y con el peligro de botar el bracket, entonces mi ortodoncista no va a estar muy contento de que le bote yo el bracket con mi grapa. Entonces podemos hacer esto. O sea, no es que necesariamente vamos a aislar bocas completas, vamos a adaptarnos a las necesidades y para eso debemos de tener conocimiento de cómo funciona. Esa técnica de un solo agujero la utilizamos en estos casos. Yo no hago resinas inyectadas, tal vez ese tipo de resinas inyectadas las realizo solamente de manera provisional. Pero hacemos otra técnica y esto no es un aislamiento absoluto, pero nos da un campo seco y amplio, ¿verdad? Y nos da mejor posibilidad de adhesión. Entonces, esta es la técnica. Utilizo resina termofluidificada sobre esta matriz de silicón transparente con un acetato arriba y prensamos la resina y los resultados son bastante aceptables. Modificación de grapas, que es la última parte.
hablar de esto, de todo lo que hemos hablado, me lleva 2 días completos. Hoy me he ido muy rápido, muy probablemente, me disculpo si así lo vieron, pero la modificación de grapas nos lleva un día completo para poderlo. Se trata de realizar procedimientos térmicos y dobleces en las grapas y cortes de ellas, eliminaciones, adaptaciones, tanto en grapas anteriores como en grapas posteriores, ¿verdad? Para poder obtener aislamientos más complejos, como los casos que vamos a ver a continuación, como este caso, en lo que tenemos dientes quirovertidos, muñoncitos, cosas difíciles de aislar, y que nos permiten llevar a cabo aislamientos completos para poder avanzar rápidamente con nuestros tratamientos. Eso es lo que les hablaba, comodidad distal. Muchas veces estoy trabajando, por ejemplo, en un molar, en el molar por la pieza más posterior, y la pieza de mano me estorba para trabajar y no me angulo adecuadamente. Para eso utilizo esta grapa, que es una grapa 27, y que me permite tener una amplitud de campo en esa zona y yo pueda trabajar cómodamente con mi pieza de mano. Muy útil también en nuestra práctica diaria. Ahora, cuando yo trabajo, ahora siempre preparamos con el dique puesto. Cuando yo voy a posicionar una línea de terminación, primero la marco a dónde va a ir mi línea de terminación, decido la altura de mi desgaste oclusal a través de surcos guía o a través de matrices prefabricadas, ¿verdad? Y podemos tener el diente aislado, podemos reconstruirlo, podemos hacer sellado dentinario inmediato y podemos prepararlo sin lenguas, sin carrillos, sin saliva, sin nada que nos estorbe. Y cuando hablamos de la endodoncia, miren qué maravilla para un endodoncista poder hacer 4 endodoncias a la vez sin tener que hacer aislado de uno por uno. Definitivamente, esta situación es algo muy adecuado para ellos. Y miren, muy bonito aislado, pero observen esta parte de aquí. No soltó la grapa para que penetrara el dique. Este aislado tiene 9.5. Pero miren la maravilla para ellos poder hacer su tratamiento de esta manera y trabajar mucho más rápido y con un medio controlado, ¿verdad? Y para ellos también es muy común encontrarse con casos donde hay situaciones subgingivales, como este caso. Y a veces dicen, no puedo aislar, vamos a mandar alargamiento de corona y después hago la endodoncia. Con la utilización a veces solamente de dique, la tensión adecuada y un poquito de teflón y paciencia, podemos llevar a cabo el aislamiento para poder hacer la endodoncia. Entonces sí lo podemos aislar. Esta es otra pesadilla para ellos. Y entonces hacen muchas maromas para poder aislar esto y muchos kilos de blockout. Y esto es muy sencillo, una grapa 212 modificada nos permite con sus bocados doblados hacia gingival los dos tener este tipo de aislamiento, un poquito de teflón, que tal vez sea el único parche válido en este protocolo, y podemos llevar a cabo esto para que el mismo día que yo coloque el poste se haga el alargamiento de corona y tengamos un pronóstico más adecuado a la salud de ese diente que ya está en su última etapa. Otro tema que es la elevación de margen, ¿verdad?, que se puso de moda después del año 2012 en un artículo que publican en el Journal de Estética el doctor Pascal Mañé y el doctor Roberto Espriafico, y esto básicamente se trata de cuando tenemos una cercanía hacia las crestas de los márgenes de una restauración hacia la cresta, utilizar resina para poder elevar este margen. Para eso requerimos un aislado bien hecho, una técnica de doble matriz, y podemos, como observamos aquí, tener el margen ya en resina sobre el cual va a sentar la restauración, de un lado en diente y del otro lado en resina. Esto no fue una corona, esto fue una overlay, se preparó, se impresionó, aquí está el modelo, y aquí vemos la overlay terminada. Y observen la diferencia. Primera parte, margen elevado, y aquí podemos observar el sello en la parte cervical, el sello de la restauración sobre el margen en resina, y del otro lado la resina sellada sobre el diente. Este es otro punto. La restauración clase 5 siempre fue un problema para aislar, y generalmente llegaba el consejo de aíslalo con rollos de algodón, ponle un hilo de retracción y haz tu restauración. Nosotros la primera opción que tenemos siempre es una B4 porque es la grapa más sencilla de utilizar. Tampoco es de que estemos todo el tiempo modificando todas las grapas. Cuando hay un elemento como esto, es una clase 5, sencilla, una grapa B4 es súper gentil y muy linda, ¿verdad? Cuando ya requiero irme más al gingival, entonces utilizo la modificación de las grapas. Y entonces doblo mis grapas más esa gingival para poder obtener
este desplazamiento de los tejidos que me permita trabajar adecuadamente y me permita observar lo que realmente quiero trabajar, pero sobre todo tenerlo libre de cualquier filtración de líquido crevicular o cualquier otro líquido. Observen cómo hacemos una clase 5 en molares, ¿verdad? Utilizamos 2 grapas 212 modificadas, y esta zona de la furca le vamos a poner un tefloncito para dejar sellado todo. Vean cómo es una maravilla poder trabajar así. Y miren esta clase 5, hasta dónde llega. Y es aquí cuando digo, no puedo utilizar una B4, es cuando hablamos de esto. Un aislamiento simple con las grapas estandarizadas que tenemos, podemos hacerlo sin problema. Cuando ya vienen estos aislamientos más complejos, entonces nos viene este problema. Y lo solucionamos con una grapa 212 modificada hasta obtener el campo que nosotros queremos. Y entonces ahí sí, la mesa servida. Vamos a hablar de esta parte que es el cementado, es la última parte de la plática. Es la posibilidad de poder llevar a cabo una restauración y asentarla, sea una restauración adhesiva o no adhesiva, y yo puedo ver cuando yo hago este aislamiento y cemento mi puente, como en este caso, con un cemento adhesivo, ¿verdad? Puedo observar cuando retiro los excedentes perfectamente en los 360 grados el sello, algo que no podría ver antes de manera normal. Entonces es una maravilla poder tener nuestros campos utilizados, y la retracción, que es algo muy importante. Cuando el dique entra dentro del surco y lo tenso con un arco, lo desplaza de una manera maravillosa. Me desaparecen las papilas básicamente y yo puedo trabajar y observarlo. También lo mismo cuando estamos en carillas y me dicen, oye, ¿por qué haces aislamiento absoluto para carillas? El maestro Sidney Quina hace todas sus carillas sin aislamiento. Sí, claro, y no creo que sea algo mal, al contrario, porque estamos hablando de esmalte. Mientras te adhieras a esmalte no vas a tener ningún problema nunca. ¿Por qué lo hago yo así? Porque básicamente puedo retirar mis excedentes con toda la facilidad. Me es mucho más fácil a mí, en mis manos, retirar los excedentes de un cementado de carillas con mucho más facilidad. Utilizamos tefloncitos para poder desplazar los tejidos, probamos nuestras carillas, y cuando requiere un poquito más de retracción puedo utilizar ya sea una B4 o puedo utilizar una 212 modificada. ¿Por qué a veces una 212, una B4 me complica? Porque a veces la zona de trabajo está muy cercana hacia el arco. Esto no pasa con las 212, pero aquí podemos observar que sin ningún problema esto está retrayéndose, pero cuando requiero mayor retracción procedo a utilizar una 212 que puedo doblar sin ningún problema. Cementado de las carillas, y sí, vamos a observar que cuando lo quitemos se ve un poquito dañada la encía, pero esto no es algo permanente. Después de una semana observen cómo se ven los tejidos, perfectamente sanos, todo en orden. Entonces, una maravilla poder hacerlo así. Por último, para terminalizar esta parte, vamos a hablar del cementado de las coronas implantos soportadas y coronas sobre dientes. Siempre fue una preocupación muy grande cuando teníamos que hacer coronas cementadas sobre implantes, evitar de alguna manera que el cemento se quedara dentro de esta interfaz entre la encía y el implante, porque no funciona igual que en el diente. Esa preocupación de dejar el cemento siempre, te la cementabas y te ibas a tu casa y te quedabas pensando. Entonces ahora ya no es así. En este momento podemos cementar esta restauración sobre el implante, y observen que solamente al colocar el dique y poder hacer una tensión sobre el arco se retraen mis tejidos, se desaparece la papila. Inclusive en alguna zona puedo observar que la corona de acá que ya traía el paciente estaba desajustada, y entonces podemos verificar toda la línea de terminación, en este caso del implante, y estoy seguro de que cuando yo cemente sobre esa zona voy a poder observar perfectamente todo el cemento, retirarlo y estar seguro de que no se va a meter nada dentro de mis tejidos porque está imaginado un dique ahí. Y podemos observar los sellos perfectamente. Esto no es posible verlo si no lo hacemos con dique. Por último, para cerrar nuestro tema, vamos a hablar del cementado de las coronas. Y aquí tenemos que entender que, bueno, tenemos que tener un equipo interdisciplinario. Nosotros trabajamos obviamente con especialistas, no hacemos de todo, yo solamente soy restaurador. Este caso me gusta y es muy bonito, un paciente que tenía esta problemática de inflamación gingival. No hubo necesidad, aunque no lo querían, de hacer cirugías, solamente con raspados y alisados radiculares funcionó. Estas eran las condiciones del paciente, dientes muy destruidos por Palatino, unos socavados impresionantes, todos había que hacer endodoncias.
Después de la fase 1, esto llega así, y el proceso restaurador empieza cuando llega una salud periodontal, llega en mis manos, lo aislamos, procedemos a hacer los postes. En esta misma sesión vamos a hacer los postes, como vemos aquí, por supuesto los Fiber Post de Coltene, que he usado toda mi vida, y posteriormente también la realización de esta resina, ¿verdad? Tenemos nuestros postes colocados, solamente falta colocar la resina, tenemos la resina colocada, y como ley, todo lo que yo preparo aislado, cemento aislado. Y procedemos a los procesos de cementación, los que ustedes usen con lo que ustedes quieran. Observen cómo una grapa 212 modificada puede retraerme mis tejidos para que yo pueda visualizar perfectamente los 360 grados de la preparación y pueda realizar adecuadamente mis procesos adhesivos y los procesos de cementación. Entonces, no todos necesitan colocarles una grapa. Hay dientes que no necesitan la grapa, solamente inclusive con el puro dique podemos observar, con el desplazamiento y la tensión adecuada del dique, podemos observar esto, que tenemos descubierta nuestra línea de terminación para poder observar el asentamiento de la restauración, verificar que esté perfectamente sellando e eliminar todos los excedentes. De verdad es una comodidad maravillosa poder hacer esto. Este es el cementado de nuestras coronas. Obvio, la encía está un poquito lastimada después de retirar el dique, pero cuando pasa el tiempo, a 2 semanas, este es nuestro resultado. Y entonces vemos esto y entendemos que sí, tenemos una filosofía de trabajo que nos ayuda a obtener buenos resultados, pero creo que la finalidad, bajo la técnica que tú utilices, si lo haces o no, y si haces aislamiento con dique, pues mucho mejor y qué bueno. Espero que esto que hayamos compartido pues nos ayude para tener mejores resultados. El objetivo de nosotros como odontólogos pues no es estar en las redes sociales para ver qué hago y no hago, sino devolver salud a nuestros pacientes, que es el resultado final que nos causa la satisfacción. Y la última pregunta que me podría yo hacer, o ustedes me podrían decir, oye Víctor, ¿y realmente tú estás todos los días sentado aislando a tus pacientes? La respuesta es que no, no todos. Afortunadamente, cuento con un gran equipo de trabajo con el cual me puedo apoyar para hacer esta preparación y los aislamientos de mis pacientes. Ellas me ayudan para poder buscar una odontología de excelencia y hacen hasta lo imposible por obtener las imágenes adecuadas que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias a mi equipo de trabajo Sonrisas Perfectas, la doctora Andrea Cabrera, la doctora Ingrid Ibarra, la doctora Monse Quintana, la doctora Noelia Cerón, que nos ayudan para poder trabajar de manera adecuada y armoniosa en el consultorio. Y mi clínica se llama Sonrisas Perfectas porque siempre he estado convencido que la sonrisa más hermosa es la que compartes con quien más amas. Ellos son mis hijos, son lo que más amo en la vida. Y por hoy les doy las gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos permitieron el tiempo para estar escuchando esta charla. Y sobre todo, gracias a Dios que nos permitió coincidir el día de hoy. Fabuloso, una felicitación para Coltene, una felicitación para todos los que hacen posible esto. Muchas gracias Julieta por todas tus habilidades, muchas gracias a todo el equipo de ideas que nos permitió conectarnos y llevar a cabo esto, que bueno, pues espero que haya sido de mucha utilidad para todos y pues seguimos a las órdenes, Julieta.